Hoy es 4 de julio de 2020 y vamos a empezar esta sesión, una sesión muy deseada, con con muchas ganas, con mucha expectativa, con Catalina May. Catalina May es chilena, es directora de contenidos y anfitriona de Las Raras Podcast, uno de los proyectos de podcast más interesantes, más potentes, eh, y con mayor impacto en los últimos años en América Latina. Entonces, en unos minutos más adelante, Catalina nos va a contar cómo surgió la idea de las raras podcasts, cómo se creó y cómo se gestó el proyecto. Eh, y vamos a poder también escuchar y aprender un poco sobre eh, pues cómo hacen, cómo producen, cómo editan, cuál es la magia detrás del diseño sonoro. Se trata de una conversación breve, no es, insisto, una clase típica de escuela, es una conversación. Entonces, la idea es que, como siempre, tengamos espacios de presentación por parte de Catalina. Entiendo que Martín Cruz también participará en algún momento. Y después habrá también, como siempre, bloques de preguntas y respuestas. Entonces, antes de empezar propiamente con la charla, hagamos lo que siempre hacemos, presentaciones telegráficas de quiénes son las personas que estamos aquí. Como le comentaba a Catalina, esta es una charla con la cuarta generación de la red LATAM, pero invitamos también a algunas personas de otras generaciones que levantaron la mano y decían, por favor, déjame entrar a esa sesión. Entonces, vamos a empezar. Mariana, por favor. Hola, yo soy Mariana, soy de Guadalajara, México y tengo 28 años. Gracias, Goldie. Hola, soy Goldie, soy de Costa Rica, vivo en Colombia y tengo 27 años. Ok, y trabaja en 070 Podcast. Micaela. Hola, ¿qué tal? Soy Micaela Cataño de Asunción, Paraguay y tengo 25 años. Me gusta mucho tu estante de libros. Parece que... Fantástico. Nicole. Hola, Nicole Martín, 25 años, de Argentina y produzco un podcast para una biblioteca pública. Bien. Charlie. Hola, mi nombre es Charlie Barrera, soy venezolano, vivo en Buenos Aires y tengo 26 años. Muchas gracias, Charlie. Cristian. Hola, soy Cristian Monterrosa, tengo 27 años y vivo en Los Ángeles, California. Gracias. Carla. Hola, yo soy Carla, soy ecuatoriana, tengo 27 años. Muchas gracias. Katia. Hola, Katia de Mérida, Yucatán, México. Tengo 26 años. Gracias. Veo una Génesis, pero no sé si es Méndez o Anangonó, entonces es Méndez. Ok, Génesis. Hola, yo soy Génesis, tengo 26 años, soy venezolana y vivo en Santiago de Chile. Ok. Sebas Rodríguez. Hola, aquí Sebas Rodríguez, chileno que vive en Barcelona y yo tengo un proyecto que se llama Invisibles Podcast. Muy bien, los podcasteros. Evandro. Hola, me llamo Evandro, soy de São Paulo, Brasil, tengo 23 años. Muy bien, gracias. David Adrián. Hola, ¿qué tal? Soy David Adrián García, de México y tengo 29 años. Muy bien, gracias. Aranza. Hola, ¿qué tal? Soy Aranza García de México y también tengo un podcast que se llama Voces en Resistencia. Muchas gracias, Aranza. Carlos Mayorga. Hola, soy Carlos Mayorga, tengo 21 años, colombiano. Muchas gracias. Milagros. Hola, ¿qué tal? Soy Milagros de Ríos, de Perú. Tengo 29 años. Gracias. Paola. Hola, yo soy Paola Santiago de Puerto Rico, tengo 25 años. Gracias. Ana Frías. Hola, mi nombre es Ana Cristina Frías, tengo 26 años, soy venezolana y vivo en Buenos Aires. Ok. Alejandra Taís. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Taís, tengo 23 años y soy de Lima, Perú. Gracias. Gabriela Valls. Hola, yo soy Gabriela Valls, soy de Bolivia y tengo 24 años.
Ok. Noelia. Hola, yo soy Noelia Gutiérrez, soy de Managua, Nicaragua y tengo 25 años. Ok, ya estamos casi por terminar. Ahora sí, Génesis Anangonó. Hola, yo soy Génesis Anangonó, tengo 22 años y soy de Ecuador. Gracias, Génesis. Johan. Sí, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos, Johan. Hola, soy Johan de La Habana, tengo 25 años y podcaster también. Otro podcastero. Zach. Hola, soy Zacnicté Calderón de Durango y tengo 28 años. Muy bien, ahí acaba de entrar Carmen Victoria. Hola, buenos días, no tengo cámara. Mi nombre es Carmen Victoria, soy de Venezuela, vivo en Caracas y tengo 27 años. Genial. Laura Rodríguez. Hola, mi nombre es Laura de República Dominicana y tengo 28 años. Muy bien, muchas gracias. Hay más personas de otras generaciones de la red. Para no demorarnos demasiado, simplemente les pido que a ver si pueden prender su cámara y saludar, pero bueno, están Jorge Hurtado desde Nicaragua, está Alba Rivas de Perú, y está también una querida amiga desde Estados Unidos, Natalie Van Hooser. Entonces, y otros colegas, amigos de personas de la red. Entonces, si pueden por favor poner listo. Ya, sus micrófonos en silencio. Bueno, Catalina, esto es un poquito la red LATAM. Es un proyecto que nosotros tenemos desde distintas latitudes y llevamos ya con esta cuarta generación 8 meses de ejercicios, sesiones, conversaciones e investigaciones colectivas. Y uno de los ejes principales de este proyecto de la red LATAM son estas sesiones de aprendizaje con tutores y tutoras de toda la región. Estamos felices de que nos acompañes. En este momento te voy a pasar a ti te voy a hacer anfitriona de nueva cuenta. Y ahí eres anfitriona. Y dicho eso, Catalina, pues te paso la palabra. Muchas gracias por acompañarnos y la sesión es tuya. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá, por esta invitación. Yo estoy muy contenta, estoy feliz de tener la posibilidad de conversar con ustedes. Bueno, yo me llamo Catalina May, tengo 39 años, pero me siento mucho más joven, me siento de la edad de ustedes. Yo siempre digo que mi edad espiritual es 28, así que ahí me quedé. Nada, es un honor poder conversar con ustedes. Qué suerte tienen de estar en esta instancia de colaboración internacional, me parece súper importante y nada, yo me hubiera encantado tener una oportunidad como esta cuando está más joven. Bueno, hoy les quiero contar un poco cómo pensé organizar esta sesión. Primero les voy a hacer una pequeña presentación sobre las raras, pero mi idea es que no solo nos fijemos en lo que yo les voy a estar contando sobre las raras, sino que también, como al mismo tiempo vayamos de alguna forma analizando la presentación que yo les estoy haciendo. Esto porque creo que es como un aprendizaje súper importante cuando uno piensa en un proyecto periodístico independiente. La forma en que uno se presenta frente al mundo en instancias como esta, o en instancias como, por ejemplo, ir a buscar publicidad, o ir a buscar patrocinio, postular a un fondo, es súper importante tener como una presentación del proyecto que sea redondita y que sea bien clara y que sea atractiva. Ojalá que ustedes encuentren que esta presentación cumple con esas características. Esta es una presentación que yo junto a mi compañero Martín Cruz, que es la otra mitad de las raras que está aquí al lado mío y que se va a unir más rato, desarrollamos el año pasado esta presentación en el contexto de un acelerador de podcast que lanzó Google el año pasado, que buscaba, bueno,
Google el año pasado lanzó su app para reproducir podcast, que se llama Google Podcast. Entonces, en ese contexto lanzó un acelerador de podcast, hicieron una convocatoria internacional, había que postular, y la idea de la aceleradora de podcast era diversificar las voces en el ecosistema de la industria del podcast internacional. Entonces, en general, bueno, Estados Unidos es como la potencia más importante en el mundo del podcast internacional, y dentro de Estados Unidos en general son las voces de hombres blancos las que están más representadas. Entonces, de ahí nacía como este objetivo de Google de diversificar esas voces. Entonces nosotros participamos en esta convocatoria, y finalmente fuimos seleccionados, lo cual fue como súper importante para nosotros. Postularon 6.000 proyectos de 100 países y seleccionaron 6 proyectos. Y nosotros fuimos el único proyecto en español. Así que dentro de este acelerador de podcast, que en el fondo haber sido seleccionados implicaba recibimos fondos nosotros, pero también recibimos un training que hicimos en Boston, que lo dirigía una productora de podcast que se llama PRX, que funcionan en Boston. Entonces ellos dirigían este training, que duró 20 semanas. Y en ese training lo que nosotros hicimos fue desarrollar, bueno, entre varias otras cosas, pero principalmente desarrollar esta presentación que yo les voy a mostrar. O sea, es una presentación que tiene mucho trabajo detrás, porque implica tomar muchas definiciones de qué es el proyecto, y de cómo ese proyecto lo queremos presentar frente al mundo, como les decía. Entonces la idea es que yo les voy a mostrar esto, entonces vayamos pensando al mismo tiempo tanto en las raras como en la presentación, porque yo creo que les puede servir a ustedes. Me imagino que muchos ya tienen, algunos ya contaron que tienen sus podcasts, otros estarán pensando en otro tipo de proyectos personales periodísticos, entonces para que pensemos como en esos dos niveles. Después la idea es que hagamos con preguntas, y después la idea es que hagamos que cada uno tome 10 minutos para escuchar una historia de las raras que se llama Ecos de nuestro encierro. Por eso yo les pedí que tuvieran, si podían, audífonos hoy día. Entonces después vamos a escuchar Ecos de nuestro encierro, y después se va a unir Martín, y vamos a contarles cómo hicimos ese episodio, y también recibir preguntas y poder comentar un poco sobre la producción de nuestro podcast propiamente tal. Así que bueno, un segundo ahí, perdón, Catalina. Me dicen que como tú eres la anfitriona, si puedes por favor también de pronto dar acceso a algunas personas que te... no sé dónde te aparecen, creo que en donde dice participantes. Ahí admití, ya voy a estar pendiente. Listo, mil gracias. Sí, ahí está. Así que bueno, esa es la idea. De nuevo agradecerles mucho por la oportunidad, espero que todos estén bien en sus lugares, en estas condiciones en que todos estamos viviendo hoy en día, que sabemos que son muy lejos de ser ideales. Yo estoy en Santiago de Chile, se me olvidó decirles eso. Acá estamos con cuarentena estricta, con restricciones de circulación, con militares en la calle, muchos enfermos, el sistema de salud colapsado, así que estamos en esa situación. Y además está como muy invernal, así que estamos como en unos días bien difíciles. Pero bueno, hablemos de algo más interesante mejor, y les voy a entonces compartir mi pantalla para mostrarles ¿la ven? Sí, la vemos. Ya. Bueno. Entonces voy a... Bueno, como les contaba yo, mi nombre es Catalina... No, voy a empezar desde antes. Les voy a hablar sobre Las Raras, un podcast que existe, que salió al aire el año 2016, pero que empezamos a trabajar junto con Martín Cruz el año 2015, de forma completamente independiente. Y es un podcast que cuenta historias de libertad, como llamamos nosotros, y bueno, ahora lo voy a desarrollar todo esto un poco más. Bueno, mi nombre es Catalina May, como ustedes ya saben, yo soy periodista chilena, trabajé en medios escritos y trabajé en academia antes de crear Las Raras, que también en el podcast también participa Martín Cruz, que es ingeniero en sonido y cinematógrafo aéreo.
Yo soy la directora de contenidos y anfitriona, y él es el director de sonido. Y aquí pueden ver algunas fotos de nosotros ahí trabajando. Martín grabando paisajes sonoros en la primera foto en la Patagonia, en la tercera foto en un pueblo en Chile, y bueno, y yo haciendo una entrevista y grabando, un poco para graficarle el trabajo que hacemos. Bueno, Las Raras es un podcast independiente narrativo de no ficción en español. Contamos, como les decía, lo que llamamos nosotros historias de libertad sobre personas que resisten las normas y desafían el statu quo. Nuestras historias son episodios de 20 a 30 minutos con reporteo en terreno, escritura de guión, paisajes sonoros, diseño de sonido y música original. Y actualmente estamos produciendo nuestra 5ª temporada. Esto, por ejemplo, esta presentación se ve súper simple, ¿cierto? Y se ve como obvia un poco incluso. Pero hay muchas definiciones que nosotros tuvimos que tomar para poder presentarnos así, ¿no? Entonces, esto es como lo que en Estados Unidos llaman pitch. Ya, si uno va a presentar esto, o si uno está en una reunión y te dicen, tienes un podcast independiente, cuéntame algo. Esto es lo que nosotros decimos. Es un podcast independiente narrativo de no ficción en español, contamos historias de libertad sobre personas que resisten las normas y desafían el status quo. Eso es como nuestra presentación básica. Pero para poder definir eso, tuvimos que tener súper claro realmente nosotros quiénes somos y qué es lo que hacemos. Entonces, es importante que tener como estas cosas se trabajan en el fondo, no es como algo que uno sabe desde el principio. Eso es como lo que les quiero transmitir. ¿Ya? Y ya si nos preguntan un poco más, y cuéntame cómo son, qué es lo que ustedes, cómo es el trabajo que ustedes hacen, episodios de 20 a 30 minutos con reporteo en terreno, escritura de guión, paisaje sonoro, diseño de sonido y música original. Eso es como de forma muy simple explicar lo que nosotros hacemos. Y lo que pueden ver ustedes también ahí son las ilustraciones de nuestras temporadas 2, 3 y 4. Y también entonces como comentarles que los podcasts son productos sonoros, sin embargo, uno no se puede olvidar que también los podcasts, como todo, tienen una imagen en el mundo. Entonces también nosotros hemos trabajado mucho nuestro logo y nuestras portadas. Estas son las ilustraciones de las portadas de nuestras historias. ¿Ya? Entonces, esta es una pregunta que nos hacían, que nos pedían definir también en este programa que participamos. ¿Por qué Las Raras es importante? Si yo voy a pedir, no sé, un fondo o un financiamiento a alguien, ¿por qué esa persona debería importarle financiarnos a nosotros? Y nosotros definimos que es importante que nosotros existamos, es como raro decirlo uno, pero es así. Bueno, Las Raras es importante porque hay una escasez de narrativa sonora de no ficción de calidad en español. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo en esto. Y también porque nosotros creemos que escasean las propuestas sonoras interesantes en el mundo del podcast de no ficción en español. Y también creemos que es importante que Las Raras exista porque las voces que nosotros capturamos no se ven representadas en los medios tradicionales. O sea, nosotros estamos trayendo otras voces al debate público, o esa es nuestra intención. Por ejemplo, aquí tengo dos ilustraciones de portadas de historias que yo creo que son bastante claras en relación a lo que decía con anterioridad. La primera, esta se llama El viaje de Estrella, y es la historia de una mujer trans de El Salvador que viaja a pedir asilo a Estados Unidos, al gobierno de Trump, y nosotros la acompañamos en todo su viaje, desde su país hasta pasar por todo el proceso que están. Bueno, esto fue hace unos años, o sea, ahora ya está aún más restrictivo, pero ella alcanzó a vivir los primeros momentos de las políticas migratorias de Trump. Creemos que eso cumple con que, creemos que es una historia que representa efectivamente voces subrepresentadas en los medios tradicionales de comunicación. Y esta segunda historia se llama Retrato sonoro de una explosión ciudadana.
y es sobre la explosión social que hubo en Chile el año pasado, fines del año pasado, y que se vio completamente interrumpida ahora con la pandemia. Y es una historia que captura lo que estaba pasando en la calle, y que nosotros también creemos que eran cosas que no se estaban mostrando en los medios de comunicación tradicionales, que se enfocaban muchísimo en la violencia y en los enfrentamientos que había entre los manifestantes y los carabineros, pero nosotros estábamos poniendo el foco en otra cosa, que era en todas las asambleas territoriales que se estaban realizando de forma completamente espontánea en el país, y que llevaron a que efectivamente, finalmente el gobierno tuviera que aceptar que había que iniciar un proceso de cambio constitucional, que también se ha visto completamente interrumpido con todo lo que está pasando, y en fin, pero en ese momento lo que nosotros queríamos mostrar era esa otra explosión social que estaba sucediendo también en el país. Catalina, perdón, me dicen otra vez que hay personas que están tratando de ingresar, disculpa. Perdón. A ver. A lo mejor tengo que dejar de compartir la pantalla. Creo que hay una manera en la que puedes quitar la sala de espera, también por si es más cómodo. Pero lo tengo ahí, lo dejo ahí abierto. Okay. Ya, ahí está. Mil gracias. Y aquí, esto que está saltando, ¿qué será? Ya. Sigo entonces. Bueno, aquí les voy a poner este es el tráiler de nuestra temporada 4 para que los que no han escuchado Las Raras más o menos se hagan una idea de el tipo de historias que nosotros contamos. No. Bueno, vamos a convertir el carro en modo laboratorio, ¿no? Se cierran compuestas y hay que cerrar todas las ventanas. Y está. A mí me da claustrofobia. Hay que acostumbrarse. Amigas, amigos, estamos de vuelta. Bueno, casi. Falta un poquito, pero por mientras, les contamos que en nuestra 4ª temporada iremos a México, a conocer a una mujer que cambió las reglas del sexting. Recuerdo haber estado acostada en la sala de mi casa hablando por teléfono, me levanté, fui al baño que estaba en la planta baja de mi casa y me tomé la foto. También nos iremos a Arizona, a poner cruces en memoria de los migrantes que han muerto en el desierto. Este desierto siempre está lleno de sorpresas. La mayoría son sorpresas desagradables. Y acompañaremos a una mujer trans de El Salvador en su viaje para pedir asilo en Estados Unidos. Sabía que tarde o temprano se iban a dar cuenta de lo que había hecho. Y esta vez sí me iban a matar. Con estas y más historias de libertad volveremos el 12 de septiembre. Esto es Las Raras. Bueno, eso es como para que se hagan una idea de las historias que contamos en nuestra temporada anterior. Bueno, y antes de pasar a hablar de nuestra audiencia, creo que a lo mejor sería un buen momento por si quieren hacer algunas preguntas sobre lo que ya hemos hablado, sobre un poco en el fondo qué es Las Raras y cuál es el tipo de historia que contamos. No sé si tienen preguntas al respecto. Chicos, chicas, ¿alguien quiere preguntar? Una primera... Perdón, sí. A mí me gustaría preguntar por el logo. ¿Por qué eligieron el pajarito? Ese pajarito se llama Rara, y es un pajarito que existe en Chile y en Argentina, y a nosotros nos encantaba el pajarito antes de que Las Raras existieran. Que también ese pajarito tuvo que ver de alguna forma en que Las Raras se llamaran Las Raras, y por eso lo elegimos en realidad, pero hay mucho trabajo también detrás de ese logo. Lo cambiamos, de hecho, la temporada pasada lo cambiamos. Siempre hemos usado el pájaro, pero cambiamos el logo, manteniendo una cierta
continuidad igual, mantuvimos el pájaro, mantuvimos el círculo, pero cambiamos el logo. Entonces, el tema de la imagen de los podcasts, como les comentaba antes, es súper importante, o sea, también es parte de cómo uno se presenta frente al mundo. Entonces, esa es la razón en realidad. ¿Y lo hizo el una nombre? artista- ¿Por qué las perdón, raras? el logo, perdón, te contesto al tiro. El logo lo hizo una artista chilena que se llama Soledad Águila, que también hizo las ilustraciones de nuestra 4ª temporada. Y el nombre Las Raras fue en la búsqueda cuando estábamos pensando en cómo llamar al podcast, o sea, cuando todavía recién estábamos pensando en el proyecto que íbamos a hacer, así en papel, tomando algunas decisiones, pensamos en el nombre y en realidad tiene que ver como con nuestra intención de contar historias que puedan parecer un poco raras, siempre entendiendo el término raro como, no como freak, sino como fuera de la norma, distinto, único. Entonces por eso Las Raras. Y además existía este pajarito que nos gustaba, entonces nos hacía sentido como crear como un concepto. Y no sé si esto lo vas a contar más adelante, Catalina, pero ¿cuánto tiempo les llevó, digamos, no sé cómo surgió en términos de si fue en una conversación con amigos, si fue una conversación entre Martín y tú, digamos, desde esa primera conceptualización de la idea, ¿no? O sea, como primer destellazo de, hagamos algo, hasta que realmente surgió y se lanzó la primera temporada? 1 año nos demoramos con Martín. Teníamos, bueno, Martín es ingeniero en sonido, yo soy periodista, entonces queríamos tener un proyecto que fuera independiente, que fuera innovador. Hace 5 años todavía no había realmente muchos podcasts narrativos en español. Radio Ambulante era como el gran referente y no había mucho más que nosotros conociéramos por lo menos. Entonces pensamos que por lo que cada uno sabía hacer un podcast junto que fuera de relatos de no ficción, con un diseño de sonido acabado, era como una forma perfecta de poder trabajar juntos y crear un proyecto propio. Y empezamos con muy pocas expectativas en realidad, como, más bien como por un interés personal, de poder contar las historias que nos gustaban y que nos parecían importantes, y bueno, y yo le propuse a Martín en realidad, entonces Martín me dijo como, ya, pero hazme una propuesta como más acabada. Entonces yo le iba haciendo como un pitch, como una propuesta, y ahí entre los dos íbamos como perfeccionándola, todo esto muy analógicamente, o sea, literalmente escribiendo las ideas que se nos ocurrían. Y desde el primer momento tomamos decisiones que la verdad es que hemos mantenido hasta ahora y que se han transformado en nuestra identidad, que fue, bueno, por un lado la línea editorial que nosotros desarrollamos, que es lo que llamamos historias de libertad, y que en realidad significa que contamos historias de personas, como decía en el pitch, que desafían las normas, que salen un poco de lo que se entiende por normalidad. Podríamos decirle historias de resistencia también, o historias de dignidad, como en Chile se levantó con la explosión social como una demanda por dignidad. Nuestras historias también se podrían llamar de alguna forma historias de dignidad. Entonces son historias que se pueden de alguna forma presentar como historias menores, por decirlo así, pero son historias íntimas que tienen un trasfondo siempre político, ¿no? Entendiendo eso. Esa decisión que ese tipo de historias iban a ser las historias que íbamos a contar, la tomamos desde el primer momento. Y también, por otro lado, desde lo sonoro, definimos que nosotros íbamos a hacer un diseño de sonido acabado, muy influenciado por el trabajo de Martín en el mundo audiovisual. O sea, nosotros entendemos el podcast más cercano al audiovisual que a la radio. Desde ahí viene la forma en que nosotros entendemos el trabajo del sonido. Entonces íbamos a usar el sonido como un elemento principal de la narración, no como un acompañamiento de la oralidad. Hay una gran diferencia en eso. La música original, siempre, que también nos define. O sea, la gran mayoría de los podcasts utilizan música de bancos de música, y nosotros definimos que nosotros no íbamos a hacer eso, y lo cual obviamente implica una gran dificultad extra que uno se echa encima. Es más difícil, es más caro,
pero nos pone en otro lugar, o sea, nos da una identidad única, que es muy importante para nosotros. Eso lo definimos desde el inicio también. Y luego que íbamos a utilizar los paisajes sonoros, que íbamos a hacer registro documental sonoro, que los paisajes sonoros, que íbamos a ir a los lugares donde suceden las historias y íbamos a registrar los paisajes sonoros. Eso lo definimos desde el primer momento también. Que no queríamos hacer un podcast de estudio, en el fondo, ¿no? Queríamos hacer un podcast de terreno, mucho más entretenido, pero también más complejo y más caro. Todas esas decisiones las tomamos desde el día 1, o sea, la primera historia de nosotros que salió ya tenía eso detrás, aunque obviamente teníamos menos recursos y menos experiencia, entonces estaba hecho de una forma mucho más intuitiva, que ahora que ya entendemos un poco mejor lo que estamos haciendo y también hemos logrado conseguir más recursos. Pero sí, esas decisiones estuvieron desde el inicio y las hemos mantenido y se han convertido en nuestra identidad. Así que creo que hacer ese trabajo previo a lanzar cualquier proyecto es súper importante. Como tomar decisiones como qué es lo que yo quiero decir, por qué, a quién le hablo también. Nosotros la verdad es que en términos de la audiencia, que es el próximo tema que viene, eso también lo hemos ido construyendo mucho más en el camino que al principio, en realidad. Al principio no teníamos muy claro quién nos iba a escuchar y nos sorprendimos al darnos cuenta de que nos escuchaba gente de todos lados, de todos los países. Y eso nos ha influenciado mucho en términos de nuestro contenido también. Pero eso se los voy a comentar más adelante. No sé si me quieren preguntar algo más sobre los inicios. O... Yo te sugeriría, si quieres, Catalina, que mejor continuemos. Y, Continuamos. Yo tengo en un grupo con los chicos y chicas de la red, estoy juntando preguntas y cuando haya ya un poquito más, podemos ir con ellas. Seguimos entonces. Ya. Bueno, nuestra audiencia. Esto fue un tema que desarrollamos con mucho énfasis en esta aceleradora de podcast de la cual participamos el año pasado. Era muy importante definir, entender bien a nuestra audiencia, saber quiénes son, cómo son, tratar de caracterizarlos de la mejor forma posible, por muchos motivos que son bastante evidentes después de que uno hace el ejercicio. Por un lado, cuando uno sabe quién te escucha, puede producir contenido mucho más direccionado, mucho más intencionado hacia esa audiencia. Por ejemplo, nuestras métricas nos dicen que nos escuchan principalmente en México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina y Perú, como ven ahí. Entonces, nosotros vivimos en Santiago y empezamos haciendo historia principalmente en Chile, por una cosa de capacidad de producción y de recursos también. Pero muy luego, cuando empezamos la primera temporada, nos dimos cuenta de que nos escuchaban personas de todos lados. Entonces nos empezamos a dar cuenta que no tiene mucho sentido que nosotros nos quedemos en Chile contando historias, porque nuestra audiencia, Chile es el cuarto país que nos escucha. Entonces, lo que hicimos la temporada 4, que fue la temporada pasada, que es la que financiamos con estos fondos de Google, fue muy intencionadamente internacionalizar nuestras historias, ¿ya? Colaborar con periodistas que estaban en otros países, ir nosotros a otros países dentro de nuestras posibilidades a reportear las historias. Entonces, por ejemplo, para eso fue muy importante conocer a nuestra audiencia. Sí. Otra cosa importante por la que uno tiene que conocer a su audiencia justamente es en la búsqueda de fondos, ¿no? Si uno va a vender una publicidad, por ejemplo, tiene que saber quién es tu audiencia, qué los caracteriza. Y nosotros, por ejemplo, sabemos por nuestras métricas que nuestros auditores son principalmente personas jóvenes, de entre 20 y 30 años, y un 67% se identifica como mujeres. Entonces, esos son datos importantes también, cuando uno toma decisiones respecto a, no sé, a qué marca se va a acercar a ofrecerle el podcast para una publicidad o para algún tipo de financiamiento, o para hacer algún tipo de patrocinio, por ejemplo.
esto en términos de lo numérico, ¿ya? Bueno, los hosting de los podcasts te entregan cierta información. Esta información, por ejemplo. Y esto es en cuanto a lo numérico, lo más básico, digamos. Pero en cuanto a lo cualitativo de nuestra audiencia, hicimos un trabajo súper interesante que nos instaron en esta aceleradora de podcast a realizar esto, que ellos le llamaban entrevistas de empatía. Entonces lo que nosotros tuvimos que hacer es que llamamos por teléfono, bueno, primero contactamos por las redes sociales principalmente, a algunos auditores con los cuales habíamos tenido una cierta interacción en las redes sociales, que sabíamos que nos escuchan, que nos conocen, que han escuchado probablemente todas nuestras historias, y les pedimos si podíamos hacer una llamada con ellos, una videollamada, para preguntarles sobre ellos, quiénes son, dónde están, a qué se dedican, y para preguntarles sobre su relación con las raras. Cómo nos conocieron, cómo nos consumen, cómo nos escuchan, por qué, y nos dimos cuenta de varias cosas súper interesantes. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que nuestros auditores están súper vinculados a los movimientos sociales. Muchos son activistas o son adherentes a los diferentes movimientos sociales que hay en toda Latinoamérica, que son, bueno, de un pensamiento progresista. Nos dimos cuenta que muchos tienen estudios universitarios, o sea, son personas con un cierto nivel de educación, y que tienen áreas de interés que son justamente las mismas áreas que nosotros hemos cubierto con nuestras historias. Por ejemplo, los derechos LGBT, el tema de raza, género, feminismo, ruralismo y urbanismo, cambio social, medio ambiente. O sea, todos los temas que nos interesan a nosotros y que hemos tratado de cubrir con nuestras historias son los temas que les interesan a nuestros auditores. Y también nos pedían en este programa de Google encontrar a un auditor que ellos le llaman POV, que significa punto de vista, y que de alguna forma refleja a nuestro tipo de auditores, ¿ya? Entonces nosotros elegimos a Norges Rodríguez, que tenía 32 años, ahora ya tiene 33. Es un cubano activista LGBTIQ que vive en Las Vegas y necesita saber qué está pasando en otros países respecto a gente que está resistiendo ante las imposiciones sociales. Y esto para sentir que pertenece a una comunidad de personas que quieren cambiar el mundo. O sea, nosotros encontramos que Norges era como él es una persona real y todos los datos que están ahí son reales, ¿no? Nada de esto es inventado. Pero al conversar con estas diferentes personas que nosotros entrevistamos, auditores que entrevistamos, encontramos que él como que de alguna forma reflejaba a nuestro auditor y nuestras auditoras. Entonces también esto sirve como para explicar a nuestra audiencia y para entender a nuestra audiencia. También nos pedían tener súper claro el contexto en el que nosotros nos estamos moviendo. O sea, todas las decisiones que uno toma y cómo se mueve en el contexto están basadas en el conocimiento del contexto que uno tiene. Entonces es muy importante estar como súper al día de todo lo que está pasando en la industria, del podcast en general y del podcast en español en particular. Entonces, bueno, lo que yo les puedo contar sobre el contexto hoy en día es que, como todos ustedes deben saber probablemente, es una industria emergente, la industria del podcast en español. La audiencia, los medios que se están involucrando, las marcas y las comunidades de auditores, todo está creciendo. Hay nuevos actores muy interesantes que están entrando, por ejemplo, Google, con esta aplicación de Google Podcast, que fue la que financió este programa en el que participamos, pero sobre todo últimamente Spotify. Pueden ver aquí cómo Spotify le ha ido quitando espacio a Apple, que era el actor más importante por muchos años en el mundo del podcast, porque son gracias a Apple Podcast, que es también esta app de reproducción de podcast que viene por default en todos los iPhone y que se ha instalado durante los años como la app más utilizada para reproducción de podcast. Sin embargo, Spotify entró con mucha fuerza al mercado y va creciendo mucho, sobre todo en Latinoamérica además. Y eso está cambiándolo todo. O sea, ellos están invirtiendo plata, están buscando proyectos, están generando proyectos.
Entonces es una industria que tiene mucho movimiento y eso es súper importante. Estas láminas que ven aquí son de un estudio que acaba de sacar Voxnest, que dice, por ejemplo, que en los países en que más está creciendo la escucha de podcast son los que ven ahí, o sea, Turquía, India, Colombia, está Argentina, Brasil, Filipinas, Alemania, Nueva Zelanda, Chile y México. Entonces, bueno, es importante tener estas cosas en mente cuando uno toma todo tipo de decisiones respecto a su proyecto. También nos pedían definir cuáles eran nuestros objetivos como proyecto, digamos, y nosotros definimos estos objetivos. Establecer a Las Raras como un referente en el mundo del podcast narrativo de no ficción en español, en particular. Otro de nuestros objetivos es, como les comentaba antes, traer estas voces subrepresentadas al debate público, o sea, ampliar las voces que están en los medios de comunicación. También queremos hacer crecer nuestra audiencia en América Latina, en España y en Estados Unidos. Como ustedes saben, los medios independientes están muy... la única forma que tienen de vivir, de existir y de financiarse es tener una audiencia amplia, generar una comunidad en torno a tu medio, ¿no? Una comunidad que interactúe con tu medio. Entonces, eso es en lo que estamos trabajando. Y luego la otra pastilla que ya te mandó la sertralina. Un segundo, hay una persona que está como iPhone. Por favor, si puede ponerse en silencio. Gracias. Ya. Gracias. Y bueno, y por supuesto, el objetivo principal es hacer a Las Raras sostenible en el largo plazo. Y ahí pueden ver algunos de nuestros, o sea, nosotros lo que más nos enorgullece es la comunidad de auditores que tenemos, que son, pero cariñosos, apañadores, o sea, unas poleras de Las Raras que nos pedían que se las mandáramos a Estados Unidos, o sea, gente de todos lados que se vincula con Las Raras, que es muy emocionante. Bueno, en relación a los modelos de financiamiento de un proyecto como el nuestro, en general son modelos mixtos. Uno no puede confiar con que va a llegar como, o sea, es muy difícil que llegue NPR y te financie como lo está haciendo con Radio Ambulante, por ejemplo. Es complejo e improbable. Entonces, en general, lo que hay que pensar es en modelos mixtos de financiamiento. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros hasta el momento? Nosotros partimos con un fondo de la International Women's Media Foundation, un fondo al cual postulamos, que esa organización tiene muchos fondos para mujeres periodistas, así que a las colegas que les interese, péguenle una mirada porque es bien interesante. Nosotros financiamos nuestra tercera temporada con ese fondo. O sea, las 2 primeras temporadas nuestras fueron autofinanciadas, autogestionadas, súper independientes. La tercera la financiamos con este fondo que les estoy diciendo. La cuarta la financiamos con el fondo de Google, del cual les estaba hablando. Y también tuvimos un patrocinio de una reproductora de podcast que se llama Himalaya. Así que ahí tuvimos una doble entrada de fondos, por ejemplo. Y este año nosotros nuestra quinta temporada, que es la que estamos produciendo ahora, va a ser financiada por Adonde Media, que es una productora de podcast en la cual nosotros también trabajamos en otros proyectos de podcast. Y Adonde Media va a cofinanciar con nosotros, va a ser una coproducción de nuestra quinta temporada. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos buscado por diferentes lugares. Hay otras posibilidades. Por ejemplo, hacer un crowdfunding o tener un Patreon en la página y pedir a tus auditores que también participen en el financiamiento del podcast o del proyecto que sea. Hay otras posibilidades, como por ejemplo las ventas de derechos de propiedad intelectual. Ahora hay muchos podcasts que se han convertido en series de televisión, por ejemplo. Entonces ese también es parte de un modelo de financiamiento. También se pueden hacer shows en vivo, por los cuales se pueden cobrar entradas, por ejemplo.
Entonces, en el fondo hay que ingeniárselas tratando de diversificar las entradas de fondos. Y esta diapositiva la hice especialmente para ustedes, así que sáquenle un pantallazo o tomen apuntes, porque son fuentes de información interesantes sobre el mundo del podcast en español. No hay muchas, entonces está bueno que ustedes las conozcan. Podcasteros.com yo diría que es la principal. Es una comunidad que reúne a los podcasteros de habla hispana. Tienen un newsletter cada 2 semanas súper completo. Están organizando webinarios también para tomar clases con personas que saben de podcast, y que este año además hay una serie, ahora justamente en el mes de julio, que es gratuita, en la cual va a participar Martín en una de esas sesiones. Entonces es súper interesante, y si el tema de los podcasts les interesa, tienen que estar ahí de todas maneras. Acaba de salir la semana pasada el primer estudio científico sobre las audiencias de podcast en español, pero específicamente en Estados Unidos, ¿ya? Y lo hizo Edison Research, que es la compañía que hace los estudios de podcast y de consumo de medios en general más importante en Estados Unidos. Hay información científica sobre los auditores latinos por primera vez. O sea, antes, si uno iba a pedir publicidad a una marca, por ejemplo, no tenía ningún número real que mostrarles sobre las audiencias. Ahora por primera vez hay. Entonces, si les interesa el tema, también es importante que se metan ahí a investigar los resultados. Días de Vino y Podcast en el diario El País, lo escribe María Jesús Espinosa, que es la directora de Podium Podcast, que es una plataforma de podcast que tiene justamente el grupo Prisa de España, que también han crecido un montón. Es súper interesante ese proyecto, Podium Podcast se llama, y ella publica en el diario El País cada cierto tiempo entrevistas a podcasteros, casos de estudio, qué sé yo, diferentes temáticas relacionadas con el podcast, así que está bueno eso también. Bueno, Radio Ambulante tiene una escuela, tienen varios posts ahí sobre temas útiles, si a alguien le puede interesar aprender a partir de la experiencia de Radio Ambulante, que obviamente es súper interesante. Y luego existe la encuesta Pod, que fue una encuesta que se organizó en relación a podcasteros también, sobre las audiencias en Latinoamérica, las audiencias de podcast. No es científico, pero hay datos interesantes también ahí, por si les interesa este tema. Esa es la presentación. Así que muchas gracias por su tiempo y por su interés. Y no sé si tienen más preguntas sobre toda esta última parte más del contexto. Sí, muchísimas gracias, Catalina. Vamos con preguntas. Entonces, Johan, desde Cuba. Sí, hola Catalina. Más bien, porque incluso escuchando ahora un poco más de cosas, tengo varias preguntas y bueno, trataré de hacerlo lo más resumido posible. Primero, ¿cómo identificar específicamente, o qué características te permiten identificar que una historia que vas a hacer es una historia de libertad? ¿Qué rasgos te dan esa idea de que va a funcionar para el tipo de podcast que ustedes hacen? Y me llamó la atención también cómo logran que tu voz sea tan cálida en las grabaciones, porque hay como una cierta diferencia. Estás escuchando y cuando pusiste el avance de la temporada es muy diferente, es como que más mágico. Si hay ahí alguna especie de trabajo sonoro con Martín o tú te entrenas la voz para eso. Y lo último de los shows en vivo, ¿cómo se hace un show en vivo de podcast? Bueno, muchas gracias, Johan, por tus preguntas. Sobre la primera pregunta, ¿cómo nosotros identificamos editorialmente qué historias pueden ser adecuadas para nuestro podcast? Nosotros, bueno, como te decía, tenemos bastante claramente definido cuáles son las historias que nos interesan. Son las historias de personas que hacen cosas fuera de las normas, que resisten a las imposiciones sociales. Entonces, las encontramos en todos lados. Está lleno de personas que de alguna forma en su vida arriesgan sus propias seguridades, por decirlo de alguna forma,
con tal de vivir de maneras que a ellos les parecen que son las correctas, o las que los hacen sentir tranquilos, o las que los hacen sentir dignos. Entonces, siempre que encontramos una persona que a nosotros nos parece que tiene un tipo de vida que es diferente y que es admirable, o que tiene una historia en particular que es diferente, que es única y que es admirable para nosotros, entonces se nos encienden como las alarmas de que puede ser una historia para las raras. Las estamos buscando siempre y por todos lados, de todas las formas posibles. Desde conversaciones con personas que conocemos y que algo nos llama la atención en particular. Bueno, también hacemos un trabajo de buscar colaboradores en otros países que nos puedan proponer historias. Es un tema, no es tan simple encontrar historias como las que nos gustan en diferentes países, donde pasan realidades que nosotros no conocemos. Entonces, hemos tenido que ir ampliando de alguna forma el número de colaboradores con los que trabajamos, y eso nos ayuda mucho también a encontrar otras historias. Espero que eso responda a tu pregunta. Sobre la ¿Perdón, Jordi? No, perdón, adelante, Cata. Sobre la segunda pregunta, sobre mi voz, bueno, ha sido un aprendizaje que yo he hecho durante todos estos años, porque yo no tenía ninguna experiencia, yo siempre había sido periodista de medios escritos, entonces no tenía ninguna experiencia en narración oral realmente. Y no sé, si ustedes escuchan las primeras temporadas de Las Raras se van a dar cuenta, yo siento que crecí un montón, porque en las primeras temporadas no, estaba súper chupada, como que me daba vergüenza hacer como énfasis, entonces era como más plana, más gritona también, como que pensaba como que de alguna forma los énfasis los hacía como subiendo la voz o gritando, en fin. Es súper difícil encontrar la propia voz, por lo menos a mí me ha costado todo este tiempo. Y hemos ido definiendo, yo siempre con la dirección de Martín, que es un director muy exigente además, y buscando mi voz. Tomé clases en algún momento con una actriz que me ayudó a entender la narración oral, pero también a entender que el momento en que uno graba el podcast, la narración del podcast, es el momento en que uno cuenta la historia, entonces es un momento muy importante. Yo al principio como que lo padecía un poco, me ponía muy nerviosa, me costaba, pero cada vez lo he ido entendiendo mejor, me voy sintiendo más tranquila. Y sobre el tema de la calidez en la voz que pregunta Johan, para nosotros ha sido súper importante desarrollar eso. Nosotros contamos historias que son disruptivas en su contenido, son historias como que nosotros buscamos que sean historias que son desafiantes de alguna forma. Sin embargo, el acercamiento que hacemos a esas historias siempre es desde la empatía con sus protagonistas. Entonces, por eso que ha sido importante para nosotros encontrar como esa voz mía que sea como cálida. Muchas personas escuchan el podcast con audífonos, o sea, literalmente sentir que uno le está hablando al oído a una persona. Entonces, bueno, es algo que hemos ido trabajando y que hemos ido desarrollando muy intencionadamente. Y la última pregunta se me olvidó cuál era. Los shows en vivo, ya. Se puede hacer show de podcast en vivo de muchas maneras, desde, no sé, una entrevista en vivo, por ejemplo, que es un poco más fome, más aburrido. Nosotros hicimos un show precioso el año pasado para finalizar también este programa de Google que participamos, que se los voy a dejar aquí en el chat, más ratito cuando ustedes estén escuchando el podcast, porque está en nuestro YouTube, lo pueden ver. Pero hay muchas formas de hacer un show de podcast en vivo. Yo creo que todas las posibilidades están abiertas y es un desafío también. Muchas gracias, Catalina. Vamos con Camila y después Laura Rodríguez. Hola, bueno, yo iba a preguntar sobre el tema de las historias que preguntó Johan, y vos dijiste esto de que empezaron a sumar entonces colaboradores alrededor del mundo. Entonces te pregunto, al principio, cuando todavía no tenían el poder de tener colaboradores en el mundo y de ya ser conocidos y que las historias los contacten a ustedes, ¿cómo hicieron la primera búsqueda de historias? ¿Cómo las eligieron? ¿Cómo llegaron a ellas? Gracias, Camila. Yo soy periodista, entonces en realidad buscar historia, yo antes contaba este mismo tipo de historia, pero en diario, en revista. Entonces, de alguna forma, yo
las historias que nosotros contamos en Las Raras tienen mucho que ver como con el tipo de historias que yo he desarrollado desde siempre. He tenido la suerte de ser periodista de revistas o de medios que no son necesariamente tan informativos, entonces siempre he tenido como el desafío y la posibilidad de contar este tipo de historias. Entonces, en realidad, la búsqueda de historia es un trabajo periodístico bastante tradicional, o sea, no tiene mucha más ciencia que eso de estar siempre nomás mirando el mundo con los ojos periodísticos, porque al final en eso anda uno cuando anda buscando historias, yo creo. No tengo como una cosa más específica, como un dato o un tip que te pueda entregar. Muy bien, Gracias. Muchas gracias, Cata. Vamos con Laura Rodríguez Salamanca y después le quisiera pasar la palabra a Natalie, que también está conectada y sé que tiene una pregunta. Hola, yo soy Laura. Yo he escuchado varios capítulos de tu podcast y uno que me llamó muchísimo la atención fue un capítulo que hicieron en Colombia sobre la eutanasia, sobre el derecho a morir dignamente. Y me ha llamado mucho la atención que ustedes han logrado como contar historias que no necesariamente tienen como tanta fuerza sonora y encontrar el ángulo de la historia para hacer los paisajes sonoros que tú has contado pues como desde el principio de este encuentro. Entonces quisiera pues como saber cómo hacen esa búsqueda, porque por ejemplo en el caso de la historia que les cuento, era muy interesante porque, digamos, una eutanasia pues como que no tiene muchos recursos sonoros, pero ustedes fueron a una casa de campo, grabaron los sonidos, como que se agarraron fue de esa pequeña parte de la historia para poder construir todo ese paisaje sonoro. ¿Cómo hacen esa búsqueda y esa construcción? Gracias, Laura. Bueno, Martín está acá al lado mío, lo podría contestar mejor, pero después se va a incluir después. Bueno, como les contaba yo al principio, nosotros hacemos un trabajo intencionadamente, siempre pensando las historias desde lo sonoro. O sea, nosotros entendemos el sonido como el instrumento principal que nosotros tenemos para contar nuestras historias, y no como sentimos que muchas veces se utiliza, que es como un acompañamiento de la palabra hablada. Entonces lo que nosotros hacemos es que desde un primer momento pensamos cómo vamos a contar esta historia desde lo sonoro. Y como tú bien dices, en este caso, la historia se basa básicamente en una larga entrevista a la hija del caballero que murió por eutanasia, Tito Livio Caldas. Entonces nosotros conversando con ella, planeando la entrevista que íbamos a hacer, de repente salió el tema de que su padre había tenido una finca que él quiso mucho y que donde sus cenizas están enterradas hoy. Entonces nosotros ahí al tiro dijimos, bueno, tenemos que ir a hacer la entrevista a la finca. No era fácil porque era una finca que quedaba lejos de Bogotá, donde vivía la protagonista, pero logramos convencerla, eso es parte del trabajo. Y nos fuimos con la protagonista como 3 horas de Bogotá en auto a la finca. Y la finca nos daba todos los paisajes sonoros que necesitábamos, porque era un lugar tropical, lleno de insectos, lleno de animales, con todo tipo de sonidos, entonces era hermoso. De hecho, sacamos hace poco un capítulo extra que se llama Backstage, nuestros paisajes sonoros, y ahí nos referimos a esta historia. Contamos cómo grabamos esos paisajes sonoros justamente, Laura, así que a lo mejor ahí te puede interesar. Entonces lo que nosotros hacemos siempre es eso, pensar desde el principio las historias desde lo sonoro. Cuando planeamos cómo vamos a reportear la historia, siempre lo estamos pensando desde lo sonoro. Entonces, bueno, tiene sus complejidades también, pero vale la pena porque nuevamente nos da una identidad que nos distingue, que es muy difícil lograr en este mundo lleno de contenido. Entonces, como que la única forma de hacerlo es realmente siendo una propuesta que sea única. Y nosotros creemos que eso tiene mucho que ver con nuestra identidad. Muchas gracias, Catalina. Una pregunta, ¿van a volver a compartir pantalla? No. ¿Te devuelvo? Sí, si me puedes devolver. Te lo devuelvo. Y entonces, Natalie, si gustas hacer la pregunta. Sí, hola, soy Natalie, estoy radicada en Nevada, en Estados Unidos, y me gustaría saber un poco de cómo has pensado en la creación como la host del show. ¿Cómo piensas en
no sé, el vocabulario que usas, las preguntas que haces y todo eso, porque una cosa que pienso es que eres una de las únicas chilenas que entiendo bien desde Estados Unidos. ¿Y cómo has pensado en tu persona como el host, la host? Gracias, Natalie. Súper buena esa pregunta. Ha sido un trabajo que lo hemos ido desarrollando en vivo y en directo. Entonces, yo ahora, por ejemplo, escucho la primera temporada, no la escucho. O sea, me da mucho nervio, me dan ganas de regrabar todo y hacerlo de nuevo. Pero también decimos como, bueno, ha sido parte de nuestro proceso de aprendizaje. Yo pienso en mi personaje de anfitriona de alguna forma. Bueno, también siempre teniendo muy en cuenta a nuestros auditores, como tú dices, Natalie. O sea, nosotros tenemos súper presente que nos escuchan personas de todos lados, entonces que hablar con claridad o sea, no solo con calidez, sino también con claridad y con palabras que son transversales, eso es obviamente parte de cómo escribimos los guiones y de cómo yo pienso mi narración también. Pero otra cosa súper interesante respecto a cómo nosotros de alguna forma nos vinculamos con nuestras historias y cómo yo entrego las historias también. Cuando hicimos este programa de Google el año pasado, los podcasts en Estados Unidos en general son mucho más en primera persona que lo que hacemos nosotros. Nosotros nos hemos resistido a la primera persona bastante. En las primeras temporadas casi nosotros no existíamos, o sea, yo era como una voz media fantasma contando estas historias. Después con el tiempo nos hemos ido integrando un poco más a las historias porque hemos hecho más reporteo documental. Entonces nos pueden escuchar a nosotros en acción, registrando las historias, viajando, por ejemplo, y conversando con los protagonistas. Sin embargo, no habíamos hecho ninguna historia de nosotros en primera persona, y nos tuvimos que resistir bastante a la primera persona en el año pasado que nos pedían en este programa de Google, porque queremos saber un poco más de ustedes, queremos saber quiénes son, quién me habla, quiénes están detrás del podcast. Y nosotros siempre dijimos, a nosotros no nos interesa hablar de nosotros, a nosotros nos interesa contar las historias que nosotros contamos, y nuestro punto de vista se define en las historias que nosotros elegimos contar, no en decir nuestras opiniones, por ejemplo. Nuestro punto de vista nosotros sentimos que lo expresamos muy claramente cuando elegimos las historias. Entonces, eso es como algo con lo cual nos hemos identificado mucho nosotros. Sin embargo, ahora este año, con todo lo que está pasando, que ha sido súper disruptivo en nuestro proceso, sí que publicamos una historia en primera persona, aunque con mucha experimentación sonora, que es justamente la historia que quiero que escuchemos todos juntos ahora y que comentemos después. Así que no me voy a alargar más sobre eso para que lo comentemos después, pero nos vimos de alguna forma forzados por la cuarentena y forzados por la imposibilidad de viajar, o de hacer entrevistas o de ir a reportear, a hacer una historia más en primera persona. A ver qué les parece a ustedes, después lo comento. Fantástico, Catalina, muchas gracias. Te propongo hacer una más. Tenemos varias preguntas, de hecho, todavía en fila, pero me gustaría sí que vayamos avanzando. Entonces, le voy a pasar la palabra a Brenda, y después tengo todavía 3 preguntas de chicos y chicas de la red. Perdón, chicos, los voy a aguantar un poquito. Entonces, Brenda, si gustas preguntar. Gracias, Catalina. Mi pregunta es sobre cómo definieron el tiempo promedio de duración de los capítulos, que decías entre 20 y 30 minutos. ¿A qué criterios responde esta decisión? A un criterio puramente... No. Iba a decir como que a lo que nos gustaría escuchar a nosotros. Pero, bueno, por una parte yo creo que cada historia tiene su propia forma de contarse y también sus propios requisitos en términos de la extensión. Pero también, bueno, hay datos, hay mucha información sobre en qué minuto las personas consumen podcast, ¿cierto? Escuchan podcast. Entonces, muchas personas escuchan podcast cuando van de la casa al trabajo. Y eso, dependiendo de cada país, tiene una duración promedio. Otras personas escuchan podcast cuando van al gimnasio. Y eso también tiene una duración promedio. En fin. ¿Cuánto dura un podcast? Tiene mucho que ver con cómo se escucha ese podcast, ¿ya? Nosotros, bueno, no sabemos muy bien específicamente en qué minutos se escucha nuestro podcast, pero pensamos que se relaciona de alguna forma con la información más general que hay sobre el consumo de podcast,
que es este que te comentaba. Entonces, bueno, nosotros empezamos teniendo historias más cercanas a la media hora, algunas incluso mucho más largas, bastante más largas, no sé, cerca de los 40 minutos, como la de la eutanasia que comentaba antes tu compañera, y nos empezó a parecer que en realidad eran muy largas. No, cada vez nos estamos acercando más a los 20 minutos, porque por una cosa un poco de gusto personal, tengo que asumirlo, que a mí me gusta escuchar podcasts más cortos. O sea, yo veo un podcast que dura 50 minutos y me cuesta muchísimo ponerle play, muchísimo. Y nosotros no queremos que nuestra historia la gente les ponga play y después la tenga que interrumpir y la siga escuchando después. Esa no es nuestra idea. Nuestra idea es que nuestras historias se escuchen de principio a fin, con atención, ojalá en silencio, ojalá con audífono. O sea, esa es como nuestra escucha ideal. Entonces, pensando en esa escucha ideal, hemos ido acortando muy intencionadamente también nuestros episodios. También nos pasa que yo siento que mientras más uno se acorta, bueno, nos ha pasado una dualidad, porque cada vez tenemos más material, porque hacemos más reporteo documental, entonces cada vez tenemos más material y cada vez queremos hacer historias más cortas. Entonces encontramos que nos quedan mejor, porque al final lo que queda en la historia es realmente lo que es esencial y lo que es atractivo, y todo lo que sea secundario lo sacamos. Yo estoy convertida en una mano de tijera, Martín se ríe de mí. Yo misma medito y me saco pedazos y me encanta, me encanta. Igual hay veces que uno no quiere sacar algunas cosas, pero bueno, no las tenemos que sacar tampoco. Pero sí, nos estamos acercando a los 20 minutos por todas estas razones que te digo, que no sé si son muy claras, pero... Sí, muchas gracias. Pero en eso estamos. Pero son muy prácticas. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Pues te digo, si gustas, vayamos con la parte de escuchar. Entonces la idea... Perdón, te interrumpí. No, adelante. La idea es que cada uno ahora le ponga play a nuestra historia que se llama Ecos de nuestro encierro. La pueden ver en nuestra página web, que yo se los voy a dejar aquí en el chat. ¿Dónde la tengo? Porfa. Y lo pueden encontrar en Spotify o en su reproductor de podcast que quieran. Se llama Ecos de nuestro encierro, dura 11 minutos. Así que nos vemos en 11 minutos más y ahí se va a integrar Martín, y la idea es que ustedes nos puedan hacer preguntas sobre la realización del podcast y nosotros también les vamos a contar un poco cómo hicimos esta historia. Ahí yo lo tengo. También aquí le estamos dejando, ahí está el link. Así exacto, que nos vemos. El link está en el chat de Zoom. Yo también se los pasé ayer en los grupos de la red. Entonces, nos vemos en exactamente 10 minutos. Listo, ahí reanudé la grabación. Podemos continuar. Ya, bueno. Se integra Martín Cruz, que es la otra mitad de Las Raras, nuestro director de sonido. Y el que yo creo que va a hablar más ahora, porque... como se habrán dado cuenta, bueno, espero que les haya gustado o interesado por lo menos de alguna forma el episodio que escuchamos. Para nosotros fue súper interesante. Les voy a contar un poco del contexto y después dejo que Martín, ¿o no? Damos paso a algunas preguntas, yo creo, para... Ya. Pero dale. ¿Quieres saludar? ¿Quieres presentarte? Hola a todos, yo he estado mirando de reojo aquí toda la charla, así que nada, un gusto saludarlos y qué bonito que haya tanta diversidad de personas. Bueno, nosotros estábamos a principios de este año empezando nuestra programación para reportear y producir nuestra quinta temporada. Teníamos varias invitaciones internacionales a diferentes eventos que íbamos a aprovechar para reportear historias en esos países. Teníamos una invitación a Colombia, una a Argentina y una a Roma durante el primer semestre. Entonces estábamos ahí ya en busca de historias, empezando a contactar a gente con la cual pudiéramos colaborar en esos lugares. Y bueno, y después llegó el coronavirus y se cancelaron todos los viajes y se cancelaron en realidad todas las posibilidades de seguir produciendo historias como lo habíamos estado haciendo en la cuarta temporada, que era muy intencionadamente más documental. O sea, nosotros, nuestro reporteo ideal es siempre ir al lugar donde sucede la historia y nosotros mismos poder registrarla. Entrevistar a sus protagonistas, grabar los paisajes sonoros, poder grabar a los protagonistas en acción,
etcétera. Entonces, eso era lo que habíamos estado tratando de desarrollar y era nuestra intención seguir desarrollando durante este año, pero no pudimos. Se cayeron obviamente todos los viajes que teníamos programados y tampoco pudimos seguir reporteando ni siquiera aquí en Chile. Entonces, y también como les decía, o sea, la intención tampoco es hacer una temporada entera en Chile porque pensando en nuestra audiencia no tiene sentido. Entonces, bueno, nos tocó, como a muchos, reinventarnos un poco, empezar a pensar otras formas de hacer historias. Y dentro de esta búsqueda, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo ahora, o sea, no podemos estar ausentes, no podemos no comunicarnos con nuestros auditores en este contexto de crisis. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, como yo le comentaba antes a Natalie, no nos gusta hablar, no hablamos nosotros mucho, nosotros contamos la historia, pero no contamos mucho sobre nosotros en general. Pero bueno, esta vez nos pareció que ameritaba el contexto, pero no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Entonces, bueno, yo empecé de la forma más obvia y le dije a Martín, deberíamos sacar simplemente un mensaje hablándole a nuestra audiencia y contándoles todo esto que les acabo de contar, de alguna forma. Y Martín me dijo, no, qué fome, o sea, qué aburrido y qué poco atractivo. Me dijo, no, tenemos que hacer algo mucho más... Martín en el fondo rechazó mi propuesta simple de hacer un simple mensaje y nos llevó a ir en una búsqueda que tuviera más que ver con el sonido, con cómo retratar lo que estábamos viviendo desde el sonido. Y ahora sí que te dejo a ti que... Bueno, y el mensaje mismo pasó más que de dar un mensaje al final a plantear preguntas, que era lo que de alguna forma nosotros sentíamos que probablemente todos estaban un poco también sintiendo en ese momento, como que la incertidumbre de alguna forma era como lo que subyacía a todo. Entonces, más que decir nosotros grandes definiciones o conclusiones, era como plantear las grandes preguntas que estaban en ese momento, sobre la incertidumbre, sobre las prioridades, sobre la seguridad, qué sé yo, y de alguna forma, al final, ¿qué es lo que hacemos? Es volver un poco a como la base de todo, que son las relaciones como interpersonales y la familia, como las cosas más simples. Entonces pensamos, ¿cómo entregamos esto de una manera que sea atractiva y creativa? Y ahí, bueno, sucede lo que pasa cuando uno tiene un número limitado de condiciones, como que tiene que de alguna forma echar a andar la creatividad al máximo, y las condiciones aquí eran un departamento cerrado, pequeño, y algo de archivo sonoro que teníamos. Entonces, ¿cómo retratar estas preguntas dentro de la cotidianidad que teníamos nosotros, y un poco los anhelos del afuera, que era lo que el estar encerrado nos obliga, ¿no? Como ese anhelo de la naturaleza, del espacio abierto, de lo sonoro abierto. Y entonces planteamos este episodio como 4 escenas, básicamente, que son primero en el desayuno, después en la ducha, ¿no? Y como estas escenas también nos van llevando a estos paisajes. Y como decía Cata, si bien nunca habíamos hecho algo en primera persona, creo que aquí nos fuimos casi que al extremo, porque el planteamiento también fue irnos tan en primera persona que nos fuimos como dentro de la mente de Cata. Entonces la voz que escuchamos de ella ya no es la voz de narradora, por así decir, sino que es como su voz interna. Entonces también quisimos darle como esa estética, y si se fijan, su voz es mucho más, como más suave, un poco más, no tan expresiva, digamos, en el sentido que cuando uno, esta fue como mi interpretación, de cuando uno piensa, uno no hace como grandes énfasis, que es como que la línea del pensamiento es un poco más plana, podríamos decir. Y esta voz como media apagada, que va circulando, digamos, dentro de la cabeza de Cata mientras suceden las escenas como cotidianas, ¿no? Así que nada, hicimos un pequeño guión con estas 4 escenas en base a como momentos y preguntas, y establecimos estas escenas como hacer algo preparando el café, luego algo tan cotidiano como ir a ducharse,
Después pensamos cómo planteamos el contexto sin tener que nosotros decir nada, y nos pareció que lo que estaban diciendo las figuras de autoridad en ese momento era lo más decidor, o sea, las declaraciones de Trump, las declaraciones de Bolsonaro, las declaraciones de nuestro ministro de Salud y las declaraciones de AMLO, eso ya decía todo, digamos, lo que como latinoamericanos estábamos viviendo, sin nosotros tener que decir nada. Entonces hicimos esta escena en que Cata revisa las noticias en la tele, ¿no? Así que nada, en ese sentido también fue un poco más, quizás, tendiente hacia la ficción sonora, en el sentido que nosotros hicimos suceder estas escenas, o sea, no es que nosotros dejamos el micrófono corriendo y realmente nosotros estábamos en nuestra cotidianidad haciendo eso, sino que recreamos la cotidianidad intencionadamente, pero digo más cercano a la ficción porque hicimos suceder esos momentos, ¿no? Entonces planificamos bien cómo grabarlo, dónde poner el micrófono, cómo dar una perspectiva, ¿no? De que Cata viene desde lejos, se acerca, y entonces en ese momento pasan cosas. Así que nada, al final nos costó un montón llegar a esto, que parece que fuera un poco simple por los elementos mismos y por la corta duración, pero la verdad es que nos costó un montón llegar a eso. Descartamos varias escenas y cosas entre medio que sentimos que eran muy forzadas. Queríamos que Martín estuviera presente de alguna forma en una parte, y en un momento tratamos de hacer un diálogo, pero encontramos que salía demasiado forzado, así que al final lo pusimos silbando, no sé si lo escucharon, silbando la misma canción que suena al inicio del episodio. Entonces nada, fue como una oportunidad de hacer algo un poco más poético y experimental también desde lo sonoro, y que al final como que cada vez que lo escuchamos le hemos ido agarrando el gusto, porque partiendo de esta idea, primero que era simplemente dar un mensaje, y llegamos a esto, que fue bastante trabajo, nos sentimos bastante a gusto, la verdad, con el resultado. Así que nada, los que tengan preguntas ahora en relación al proceso mismo de este episodio en particular, o del registro sonoro, o del trabajo sonoro que hacemos, les dejamos la palabra. Muchas gracias, Martín. Justo les estaba preguntando, teníamos algunas preguntas que se nos habían quedado. David, Adrián, Nicole, quería simplemente preguntarles si podíamos empezar con preguntas que tuvieran directamente que ver con diseño sonoro y con el episodio. Entonces, Carla, por favor, y también Nicole, si me puedes decir por el chat, o tú, David, si tienen preguntas sobre el diseño sonoro o sobre el episodio. Hola Martín, hola Cata. Yo tengo una curiosidad de cómo logran esa especie de sonido holofónico en 3D, porque esta es como la 7ª vez que escucho el mismo episodio y siempre me sorprende. No sé cómo lo logran, ¿no? Y tengo curiosidad de saber cómo editan, en qué programa editan. Bueno, este episodio por también, como era tan limitado de alguna forma en las posibilidades que teníamos, yo quise intencionadamente hacer algo que fuera como súper estereofónico. Entonces todo el registro está hecho con técnicas de microfonía estéreo, o sea, micrófonos estéreo, y sumando capas en estéreo, y también, bueno, los paisajes sonoros son todos registrados en estéreo. Y en realidad hay un puro momento que tiene esta característica que tú dices como holofónica, que eso se hace con micrófonos binaurales, y ese es solamente el momento en que Cata entra al baño y se está lavando los dientes, y se escucha como ese sonido. Ese es el único momento que en realidad está grabado con esos micrófonos, que son unos que se ponen en los oídos. Entonces, el sonido que se capta en esos micrófonos simula nuestra audición, porque el sonido en el fondo interactúa con el espacio físico, con la cabeza misma, y de hecho, si se fijan, cuando Cata se lava los dientes se siente el sonido que viaja de manera mecánica, de alguna forma, por los huesos hasta los oídos. Y eso solo se puede registrar de esa manera, ¿no? Igual está sumado con capas de registro estéreo que estoy haciendo yo al mismo tiempo. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿En qué programa? Yo trabajo en Pro Tools, que es un software
yo diría que es como el estándar en la industria de postproducción de sonido, desde radio, sobre todo en audiovisual, o sea, cine, documental, televisión, y para podcast a mí me funciona muy bien porque es un software que tiene posibilidades casi que ilimitadas. Entonces, en ese sentido, permite hacer postproducción mucho más fina que otros software que ahora, por ejemplo, están súper en boga, como Hindenburg o, no sé, algunos otros que están más pensados para podcast en un sentido quizás más tradicional, más radial, podríamos decir. Entonces no tienen tantas posibilidades. Como yo, mi formación, digamos, como ingeniero en sonido ha sido en torno a Pro Tools y al audiovisual, para mí es como el software ideal. Muchas gracias, Martín. Goldie. Hola, mucho gusto. Me encanta este episodio, o sea, me encantan todos, pero este es demasiado increíble. Y bueno, quería preguntar dos cosas. La primera sería, pues creo que es una pregunta grande, pero ¿qué recomendaciones nos pueden dar para juzgar el tono de la musicalización y los sonidos? O sea, ¿cómo saber en qué momentos es indicado algún tono y en qué momentos es indicado más bien poner paisaje sonoro? Y también, ¿cómo juzgar la duración de los espacios? Sobre todo, digamos, en este episodio dejaron algunos espacios de solo música. ¿Cómo juzgar qué tanto tiempo es indicado? Entonces, sí, esas dos. Yo creo que eso no hay una fórmula para nada, al final es como un gusto, criterio personal. Fuimos ajustando, también partimos en algún momento, la música, por ejemplo, que hay ahí al principio duraba el doble, y nos dimos cuenta que en realidad era mucho, ¿no? Pero también queríamos tener un momento como de poder dejarse llevar con la música y viajar, y lo mismo con los paisajes, como ¿cuánto es esa duración? ¿20 segundos? ¿40? Había que de alguna forma comprometerse, porque mientras más largo uno puede correr el riesgo de que el auditor se aburra y le ponga pausa, stop, y ahí perdiste al auditor. Entonces, como que ese balance, la verdad que es muy de criterio personal, diría yo, de escuchar, y también les puede ayudar bastante a ustedes mostrar a amigos, a familiares, decirle algo como, ¿qué te parece esto? ¿Qué te pasa aquí? Entonces alguien si te dice, me parece muy largo, me aburre, no sé. También depende de cómo tú te tomas ese criterio. En términos de como la cantidad de uso o dónde usar, es súper relativo, porque, bueno, si uno tiene material para usar, por supuesto que dan ganas de usarlo y eso te puede ayudar un montón a que tu episodio tenga más recursos sonoros, que sea más atractivo, pero tampoco es la idea sobrellenarlo y poner, por ejemplo, música a lo largo de todo el episodio, porque ahí pasa algo que es que la música, como elemento sonoro, pierde el carácter narrativo, vamos a decir. Entonces, si la música está bajo todo el episodio, ya no tiene un carácter narrativo, sino que simplemente está ahí como relleno, ¿no? Entonces, si tú vas alternando momentos en donde la música está, significa que la música está ahí porque tiene una intención, ¿no es cierto?, narrativa o emocional. Tú estás tratando de apoyar o levantar emocionalmente o narrativamente un pasaje versus otro donde podemos estar simplemente con las voces o quizás solamente con los paisajes. Hay que ir haciendo, yo creo como un balance entre que sea entretenido, que sea dinámico, que no sea aburrido, pero que tampoco sea abrumador o que hayan cosas simplemente porque podemos hacerlo. O sea, también hay cosas que yo ya voy tratando de evitar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguien dice, como ocurre en muchos podcasts de ficción, a veces como, y entonces abrió la puerta, y te escuchas la puerta. Tú dices, no se necesita eso, o sea, si ya dijimos algo, no necesitamos escucharlo. Si es que de repente queremos ilustrar esa escena, basta con escucharla, ¿cierto? Como decía Cata, el sonido es información, y en ese sentido, a veces vale la pena tratar de no ser redundante, ¿no? Y mostrar más que decirte una cosa. Y hay otro elemento que es muy importante en relación a lo que tú estabas preguntando, y que es el ritmo. O sea, hay que pensar el podcast en términos de ritmo. Queremos un ritmo acelerado, entonces las cosas son más cortas, hay más cambios. Nosotros en este episodio en particular queríamos tomarnos el tiempo, no teníamos ningún apuro, el mundo está un poco detenido, entonces como que era muy raro hacer algo súper acelerado. Queríamos darnos el tiempo para que las músicas entraran y pudieran asentarse en esa escena de la ducha, que se convierte en una lluvia,
queríamos entrar en esa ensoñación del afuera, ¿no? Que trae el agua. Lo mismo en ese momento en que yo salgo y estamos hablando como de todo lo mal que está afuera y escuchamos este mar así a mil, también como darle espacio a los momentos. Pero es una cuestión de ritmo, al fin y al cabo. Y también, claro, yo ahí lo pensé como, no podemos entrar, digamos, al episodio con 1 minuto de paisaje, porque ahí probablemente nadie va a seguir escuchando. Entonces, por eso la primera parte es más dinámica, como para capturar al auditor, decirte, como proponerte algo interesante, entretenido, distinto, y después cuando ya lo capturaste de alguna forma, puedes tomarte esas licencias de, ok, ahora te quiero 1 minuto viajando con estos paisajes, ¿no? Entonces hay que ir haciendo un balance. Seguramente se hace, claro, todo demasiado frenético, también uno se vuelve loco y no puede ponerle atención a todo. Y si lo hace demasiado todo lánguido y como contemplativo, seguramente también va a perder a los auditores entre medio. Gracias. Fantástico. Carlos Mayorga, y después estaba una pregunta más de Génesis Méndez sobre el episodio. Hola, me emocionó mucho el episodio, muchas gracias. Yo quería preguntarles por los recursos musicales, cómo se van entretejiendo esas texturas sonoras también con la historia, hacia qué se referenciaron. Creo que hay como synth pop o techno pop, que me recuerda también a muchos recursos que se usan, ahorita me viene a la mente en Stranger Things o un autor que se llama Kavinsky. No sé hacia qué le apuntaron para hacer como tejer eso musical con lo sonoro. Bueno, nosotros desde la 3ª temporada estamos trabajando con un músico que se llama Andrés Nusser, que él tenía una banda que se llamaba Astro, seguramente alguno lo conoce, y con él hemos ido desarrollando como la banda sonora de Las Raras, por así decir, y él como músico trabaja mucho con sintetizadores, con muchos efectos y cosas, que es algo que a mí me parece muy atractivo y yo encuentro que él es un músico eximio. Entonces, cuando pensamos la música para la temporada 4, la pensamos, de hecho la música la hicimos antes de la temporada, hicimos toda la banda sonora antes. Entonces eso es un trabajo súper interesante porque cómo hacer la música de algo que todavía no existe. Es un poco, en audiovisual yo creo que no se ocupa mucho y uno musicaliza sobre la pieza, ¿no? Y sería un caso ideal para nosotros poder musicalizar sobre los episodios, pero la verdad es que eso se hace más difícil, requiere más tiempo y obviamente más recursos. Entonces hicimos toda la música antes y desde ahí definimos cómo iba a ser la estética un poco de la música. Qué tipo de instrumentos íbamos a usar. Decidimos que íbamos a hacer con sintetizadores principalmente, la mayoría análogos y después mucho procesamiento de efectos. Entonces básicamente yo me quedé con una librería de sonidos que tiene esa estética como tecno... ¿Cuál fue la palabra que usaste? Tecnopop o synth pop. Sí, que tiene como una cosa media, así como de Moroder, también media ochentera, con arpegiadores y cosas que yo lo encuentro, a mí me gusta, y los timbres, qué sé yo, también para darle a nuestro podcast, no solo que queremos, también es darle un carácter a través del sonido un poco, en lo posible, un poco pop, por así decir, porque si contamos historias de la ruralidad y además lo acompañamos con música de un cuatro o un charango o algo así demasiado como étnico, como que es demasiado redundante, ¿no? Y peca un poco de como algo sí, como muy obvio y como medio étnico. Entonces, al superponer de repente cosas más documentales, incluso que pueden ser historias étnicas o de la naturaleza, mezclada con estas cosas como más pop y de sintetizadores, a mí me hace un resultado sonoro que encuentro muy atractivo, sobre todo en este episodio, por ejemplo, cuando tenemos estas mezclas de, por ejemplo, la lluvia, los paisajes, con estos sonidos como sintéticos, hace una suma que es como nueva, que a mí me encanta. Entonces, bueno, la musicalización, yo básicamente lo que le pido siempre a Andrés es que él hace música que después me la pasa en multipista, o sea, él me separa todos los instrumentos. Entonces yo tengo una mezcla estéreo, que a veces puedo ocupar, pero también tengo todos los instrumentos por separado. Entonces ahí yo voy jugando y probando, y digo, a ver, en este momento necesito algo como que me lleve, por ejemplo, el momento de la lluvia, que me lleve como una cosa media intensa, media añoranza, como media nostálgica, ¿no? Entonces voy probando y ahí llegué a ese instrumento que es de una de las tantas
canciones, vamos a decir, pero no tienen voz, que hizo Andrés y que es como, la verdad que voy probando y de repente sucede la magia, que es como que uno pone algo y ¡puf!, se crea algo distinto, que es más que la simple suma de esos elementos sonoros. No sé si respondo, la verdad es que es una pregunta bastante como difícil de agarrar eso, porque tiene que ver como con sensaciones y gusto al final. Claro. Muchas gracias. Mitzi, adelante. Hola, yo soy Mitzi de México y yo tengo una duda sobre cómo sistematizas o si hay alguna forma en que sistematizas tus recursos sonoros. Es decir, digo, ya hablabas un poco como de ir probando con los sonidos y también como de cómo editar de alguna forma lo que suena, pero con el sonido documental pues justo tienes como muchos elementos y quería saber si haces como un ejercicio con el guión en el que preseleccionas como partes de ese sonido documental o también lo vas probando o cómo es este proceso para armar y saber en qué momentos o qué secciones de este pues, archivo que tienes vas a utilizar. Mira, en el caso ideal, esto parte desde el momento mismo del registro, y por eso a nosotros nos gusta estar en el registro, porque desde ahí uno ya puede empezar a tomar decisiones que después te van a servir en la etapa de montaje, ¿cierto? Entonces, cuando estás ahí registrando una historia, de repente uno se da cuenta y dice, aquí hay, no sé, cierta escena que me va a servir después para el montaje. Entonces tú le puedes pedir al protagonista, ok, me contaste una cosa, ahora repitamos esa escena, la acción, digamos, las cosas, los elementos que suenan, porque después yo sé que me van a servir en el montaje. Entonces, hemos hecho eso a veces, que digamos, tenemos el registro documental como tal, pero a veces me quedo yo o le pido al protagonista que repita alguna acción. Por ejemplo, en el capítulo que hicimos sobre el fotógrafo, y esto lo explicamos en un webinario, en una charla que hicimos que está en nuestro canal de YouTube, él nos mostraba cosas, y después, cuando terminamos, yo le decía, ok, ahora hagamos las mismas acciones otra vez, 2, 3 veces, y yo voy a grabar todos esos sonidos porque sé que en el montaje me van a servir para ilustrar la acción que tú me acaba de suceder, ¿no? Entonces ahí ya como que parte un poco la mirada hacia cómo el uso de los elementos sonoros van a funcionar en el montaje. Después antes de escribir el guión, muchas veces con Cata nos sentamos juntos y volvemos a repasar los audios. Y les ponemos play y, no sé, mientras estamos, qué sé yo, tomando un vino, comiendo algo, cualquier cosa, estamos escuchando y vamos anotando. Decimos, mira, eso está bueno, eso es importante. Ahí hay una escena interesante y la anotamos, la alturamos. En el archivo tanto, minutos 5:45, tal cosa. Y ir teniendo todo esto como en la mente, porque después cuando tenemos el guión, yo ya sé, de repente digo, pero acá hay esta escenita es importante, la puedo usar acá. Y en el caso ideal, obviamente, es ya en la misma etapa de la escritura del guión, ir pensando esos sonidos y esas escenas desde los sonoros. Entonces lo puedes ir anotando, ¿no? Entonces tenemos esta escena en que el protagonista dice tal cosa, pero por debajo tenemos pasando tal cosa. Y cuando termina la descripción, viene tal escena sonora, o tal momento, o tal cambio. O sea, en la medida de lo posible y en lo ideal, ir pensando el guión también desde lo sonoro, y poder ir reflejando esos elementos ahí. Eso es como el caso ideal. Muchas veces siento que me falta algo y empiezo a revisar las cosas que grabamos y rescato cositas, elementos. Entonces, la verdad es que en términos de sistematizar va a depender mucho de eso, de cómo fue la etapa de registro, qué material tienes y cómo fuiste construyendo el guión, y después ya en la etapa de montaje como que se terminan de definir todos esos elementos. Muy bien, muchas gracias. Creo que nos quedan 2 o 3 preguntas finales. Estamos también llegando ya, digamos, a la parte de cierre. Entonces, me gustaría ir con David Adrián, Nicole. Supongo que Génesis mantiene su pregunta. Entonces, con ustedes cerraríamos, chicas. David Adrián. No te escuchamos. No te escuchamos. ¿Escuchan ahí? Ahí sí. Ok, es que esta cosa. Bueno, primero que nada, pues soy gran fan de Las Raras. Lo escucho creo que hace como 3 años, tal vez. 2, no sé, lo descubrí hace tiempo. Pero bueno, lo que decía preguntar, a lo mejor, bueno, a mí me suena muy redundante, pero
al momento que están trabajando en alguna historia, se han dado cuenta de que ya que no les sirve y la han abandonado, este, y cómo se dieron cuenta. Y también al momento de la planeación de una temporada, cuánto tiempo, perdón, bueno, sí, cuánto tiempo les lleva, digamos, planearla, si están constantemente haciendo las historias, y cuánto trabajo ya tienen avanzado antes de que se lancen, o si ya la tienen toda hecha, completa, o qué les falta antes de lanzarla. Sí nos ha pasado de tener que abandonar historias o dejar historias en pausa, algunas porque las historias mismas no se han terminado de cerrar, o sea, hay historias que hemos empezado a reportear y por las cosas mismas internas de la historia en realidad no se han resuelto y las hemos tenido que dejar en pausa para eventualmente retomarlas, ese es un motivo. El año pasado que por primera vez empezamos a hacer historias con colaboradores externos, sabíamos que eso era un riesgo. De hecho, hay grandes podcasts, sin referirme a alguno en particular, en que de las historias que producen, empiezan a producir, o sea, del 100% de las etapas, de las historias que entran a la etapa de producción, la mitad terminan saliendo. O sea, ese es más o menos un rango realista que ocurre en la industria, ¿no? En nuestro caso, nosotros tratamos de evitar eso lo más posible, porque como somos un podcast pequeño, cada una de esas historias que se caiga al final son recursos también y tiempo que de alguna forma perdiste, ¿no? Entonces tratamos de minimizar eso lo máximo y eso tiene que ver con estar súper seguro antes de echar a andar una historia de que esa historia va a funcionar, ¿no? Y tratar de hacer todo lo posible para que suceda. Pero a veces no sucede y hay que ser realista y más vale ser juicioso ahí y no sacar una historia que no, sentimos nosotros que no cumple como con nuestras expectativas o nuestro estándar o nuestra línea editorial. Y bueno, ahí perder ese tiempo y recursos que sacar una historia que sintamos que no valía la pena. Nos pasó el año pasado con una historia que finalmente no se armó. Los testimonios que se recogieron sentimos que no reflejaban las expectativas que teníamos, así que finalmente esa historia tuvimos que abandonarla. Nos pasó con otra historia que el productor tuvo que abandonar la historia entre medio, así que lo tuvimos que retomar nosotros y reproducir. Así que, bueno, sobre todo cuando uno trabaja con colaboradores externos, ese es un riesgo importante que hay que tener súper presente. Y de hecho en la industria se ocupa el killing fee, que es como el fee que tú le pagas al productor cuando esa historia no sale adelante, digamos. En general uno acuerda unos honorarios cuando esa historia se completa y se lanza y sale al aire, ¿no? Y muchas veces, claro, el productor ya lleva tiempo trabajando, está en una etapa de escritura de guión o qué sé yo, y esa historia finalmente se decide por matar, pero obviamente uno tiene ahí que igual pagarle a su productor, quizás no el mismo monto, y ese es el killing fee. Y la otra, me quedé en la primera pregunta. Sí, y a mí también se me olvidó. Recuérdame las otras. Sí, que cuánto tiempo les lleva planear la temporada, cuánto trabajo tienen avanzado al momento de que se lanza. No tenemos, la verdad, un estándar tampoco de cuánto tiempo nos lleva a producir una historia, porque cada historia en sí misma tiene su complejidad y a veces sus tiempos. Por ejemplo, una historia que hicimos el año pasado que se llamó Mi Maremoto, fue una historia que desde que llegó la historia como idea a Cata, hasta que finalmente pudimos producir esa historia, pasó un año completo. Y entre medio fuimos haciendo acercamientos con el protagonista, pre-entrevista, o sea, pasaron muchas cosas. Y hay otras historias que hemos sacado en un fin de semana de producción, digamos. Entonces depende mucho de la naturaleza misma de la historia y de las complejidades que tiene. En términos de la temporada, antiguamente nosotros producíamos una historia y cuando estaba lista la publicamos. Después pasamos a la siguiente historia, la producíamos, publicamos. Pero la temporada pasada tuvimos que sacar 10 historias, que era una cantidad que no habíamos trabajado, y eso nos obligó a trabajar historias en paralelo. Entonces, cuando nosotros salimos al aire en septiembre, ya teníamos como 3 historias listas, 3 en producción y 4 o algo así todavía por producir. Entonces, ahí viene la adrenalina de la vorágine, de que uno ya está comprometido con un calendario de publicación y aún de repente no tienes ni la historia ni empezaste la producción y tienes que barajar ahí entre preproducción, producción y postproducción. Y hubo un momento en que estábamos como produciendo 7 historias al mismo tiempo, que realmente es una locura. Es una locura.
pero es demasiado entretenido también. Eso, bueno, y eso depende mucho también del tamaño de los equipos de producción, porque en nuestro caso éramos 2, entonces tener 7 historias en realidad parece algo para nosotros abrumador, pero si tienes un equipo grande de producción, como por ejemplo algunos otros proyectos que nosotros trabajamos en Adonde Media, ahí se están de repente produciendo, o sea, 15 historias al mismo tiempo, pero claro, hay un equipo de gente grande detrás y eso te permite tener un volumen de producción mucho más grande. Muy bien, muchísimas gracias. Nicole y después Génesis. Sí, no me quería quedar sin hacer esta pregunta. Una es un poco más profunda y es preguntarles por las estrategias o las prácticas que ustedes fueron conformando a través de su proceso de juntar tantas historias para lograr la intimidad que es característica de los episodios. Y la otra es un poco de curiosa, ¿por qué la decisión de que la historia de Sexting tenga 2 episodios? La primera sobre la intimidad, yo creo que es algo que tiene que ver con, en general, como Cata se acerca a los protagonistas, de primero establecer una relación, un acercamiento, explicarles qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, establecer como ese vínculo de confianza, de que la historia nosotros la queremos contar porque de alguna forma nosotros admiramos a esa persona y su historia, y que la vamos a querer contar de la manera más respetuosa y posible, ¿no? Y como con ese énfasis como de alguna forma de respeto y admiración que nosotros tenemos en general sobre nuestros protagonistas. Entonces, no sé si por ahí... Y tiene que ver también con el tono del podcast, que es algo que también tuvimos que nosotros hicimos de forma intuitiva, siempre en principio, pero que el año pasado en este programa de Google que estuvimos participando, nos hicieron pensar en todas las cosas y todas las decisiones que hemos tomado sobre el podcast y nos dimos cuenta de algo que ya les comenté antes, que es que hay como un choque un poco entre nuestro contenido y el tono de un choque por decirlo, pero en realidad funciona. Y es que el contenido de nuestras historias es un contenido que es como disruptivo de alguna forma, pero nosotros no nos acercamos a las historias desde un lugar como que también tenga que ver con eso, sino que más bien nos acercamos a la historia siempre como desde la empatía, desde lo íntimo. Entonces, tiene que ver con el tono que hemos ido eligiendo también para contar nuestra historia. Yo creo que porque sentimos de alguna forma que a través de la intimidad y como la empatía, es desde donde más puedes tener impacto tú en tu auditor, apelando como a lo emotivo, porque claro, una misma historia nosotros podríamos llegar a contarla como de una forma más punk, pegando patadas y gritando y mostrando nuestra rabia, porque claro, muchos de estos temas, obvio que nos traen una rabia profunda, ¿sí? Son como temas sobre la dignidad, sobre denuncia, ¿sí? Entonces, si entráramos desde ahí a las historias, como que es muy posible que se generaría una distancia, quizás con el auditor, versus que si tú logras una empatía, puedes hacer que esa persona considere muchas veces puntos de vista que quizás nunca se atrevió a pensar. Nosotros tratamos a veces temas súper controversiales como el poliamor, no sé, la misma eutanasia, cosas que digamos, que son probablemente como difícil de que a todas las personas les haga sentido, pero la idea es que incluso si tú no eres partidario o no eres no tienes esa visión de mundo, igual puedas entender desde dónde se está contando esa historia y por qué igual es un punto de vista o un estilo de vida que es válido, ¿no?, de considerar. Y sobre Ana y el sexting, nos pasó con esa historia, bueno, varias cosas. Entre ellas que Ana es una oradora innata y tiene su historia muy clara, entonces su historia, bueno, nosotros ahí acortar esa historia fue difícil porque esa historia podría haber fácilmente durado todo lo que duró la entrevista, que duró como 3 horas, ¿no? Porque ella la contó así de principio a fin y fue un viaje, ¿no? Entonces fuimos cortando y al final nos pareció que lo que quedaba eran como 40 minutos, algo 30 y tantos. Pero también la historia en sí misma tenía como 2 partes. Tenía como todo este principio donde ella se filtra la foto y entra en esta oscuridad y pasan cosas, y después tenía una segunda parte. Y nos pasaba algo que comentó Cata antes, que tenía que ver con la duración. Nosotros sabíamos que si hacíamos esta, que era la primera historia de nuestra temporada, de 38 minutos,
era como un poco arriesgado y podíamos perder a los auditores, y nunca tampoco habíamos hecho una historia en 2 partes, entonces nos pareció que era una buena posibilidad para probar eso, hacer como una suerte de miniserie en que la historia misma se dividiera en 2 partes, y que probablemente a los auditores les iba a parecer más posible o atractivo escucharla así, escuchar que una parte más corta y después una segunda más corta. La verdad Pero que al final nos dimos cuenta que no. Al final nos dimos cuenta que no es una demasiado buena estrategia, porque pasa, por ejemplo, mucho que mucha gente escucha la segunda parte primero, a pesar de que es súper evidente por el título y todo que... O le apretar, o sea, tuvimos más reproducciones en la segunda parte que en la primera, por ejemplo. No sé. Y también, bueno, sí, es más complicado que una persona escuche una historia en 2 partes también, que en una. Entonces, bueno. Fue una manera también Una prueba, en realidad. Y también nos dimos cuenta de eso. Muy bien, muchas gracias. Génesis, última pregunta. ¿Aló? Voy. Que se quedó como colgado. Ahí te escuchamos. Ajá. Mi pregunta es como más práctica y es sobre los episodios y las temporadas. Quería escuchar como que ustedes nos contaran qué definía el comienzo y el cierre de cada temporada, porque hay algunas que tienen 3 capítulos, otros 6 capítulos, otros 10, entonces quería saber un poco sobre eso. Y también si se dedican 100% a las raras podcasts o lo balancean con otra cosa profesional y cómo lo hacen. Sí, sobre las temporadas, en realidad las hemos ido produciendo dentro de nuestras posibilidades, por eso son distintas. Hicimos una primera temporada de 6 episodios, que es un número que nos acomoda bastante. La segunda temporada fue solo de 3 episodios. ¿Por qué? Ya no me acuerdo. Fue porque estábamos produciendo esa segunda temporada y sacando los episodios mientras lo íbamos produciendo, y en ese momento ganamos este fondo de la International Women's Media Foundation, y con ellos comprometimos a hacer 6 episodios, que era lo que ya habíamos hecho antes y nos sentíamos cómodos. Entonces, por eso también la tercera temporada tuvo 6 episodios. Y la segunda tuvo 3, porque curiosamente también nos dimos cuenta que esas 3 historias tenían como una cosa común. Nosotros las definimos como la temporada étnica o algo así, que son historias que tienen que ver con la ruralidad, con comunidades indígenas. Y son historias más corales también, historias más que las corales. que nosotros contamos en general. Y nos pareció que hacían como un todo, de alguna forma, una unidad. Pero en general, y la cuarta temporada tiene 10 episodios porque nos lo exigía el programa de Google en el que participamos, entonces en general ha tenido que ver con la contingencia y con nuestras posibilidades prácticas, el número de episodios por temporada. Y sí, nosotros trabajamos en otras cosas, a las raras no es nuestro trabajo de tiempo completo. Cuando más le hemos dedicado tiempo, yo creo que fue el año pasado precisamente, porque teníamos que hacer 10 episodios, y en ese momento nos tomaba como la mitad de nuestra jornada diaria. Pero siempre hemos también, bueno, Cata antes también publicaba en revistas, en diarios paralelamente, yo trabajaba en la industria audiovisual paralelamente, y ahora en este momento estamos los dos trabajando a tiempo completo en podcast, pero no solo las raras, sino que las raras más otros varios proyectos paralelos. Sí, trabajamos para una productora que se llama Adonde Media, que es la misma que va a financiar nuestra nueva temporada. Y ahí yo soy editora de varios podcasts que se están creando, y Martínez hace... Yo soy como el supervisor de sonido y ingeniero de mezcla y masterización de algunos proyectos. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias Martín, muchísimas gracias Cata por dedicarnos, por brindarnos su tiempo para contarnos un poco de cómo fue el nacimiento, cómo fue el crecimiento también de las raras, y pues un poco estos consejos, tips, herramientas, metodologías alrededor de la producción, la edición, la construcción de los guiones y también de la construcción del diseño sonoro. Entonces, pues creo que si ya no hubiera ninguna pregunta, pues a mí solamente me quedaría agradecerles en verdad que nos hayan acompañado,
Además de este proyecto que es la Red LATAM de Jóvenes Periodistas, tenemos también otro que se llama el Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo, que hacemos desde 2012 en Ciudad de México. Este año, por la contingencia, tenemos considerado hacerlo en noviembre con unos elementos que a mí me tienen particularmente emocionado, y es, vamos a hacer un intento de que este foro sea un foro genuinamente descentralizado en el continente, con actividades distribuidas en distintas ciudades y distintas sedes de toda la región. Entonces, pues desde ahora les quisiera lanzar la idea, y ojalá que pudiéramos considerar alguna actividad en Chile donde también participen las raras. Y nada, encantado de conocerles, de escucharles, y muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti y a ustedes por la invitación. De verdad es una felicidad para nosotros poder contar un poco de lo que hacemos y poder tratar de alguna forma contribuir a que crezca este medio nuevo que son los podcasts en español, a que se hagan más populares, a crear audiencia, pero también a crearnos, a motivar a nuevos productores a que se atrevan a lanzar sus proyectos y sobre todo subir el estándar, porque nos parece a nosotros que todavía falta un poquito en términos de calidad en los proyectos de la región, así que nada, un gusto conocerlos. Muchas gracias. Bueno, antes de cerrar la sesión, vamos a tomar nuestra clásica foto de registro. Bueno, que no se diga que no sucedió esta sesión. Entonces, les pido por favor si pueden prender sus cámaras, si gustan salir. Laura, Brenda, si gustan prender. Muy bien, entonces sonrían y mantengan la sonrisa. 1, 2, 3. Y como somos varios, necesitamos 2 fotos. Entonces, otra vez, Noelia, Laura Rodríguez, David Bolaños, María Fitzgerald, si quieren salir. Este es el momento de que pongan su cámara. Si no, no pasa nada. Entonces, sonrían. 1, 2, 3. Muy bien, ahí veo a Darcy con su cubrebocas. Muy bien, cuídate mucho, Darcy. Listo, pues ahora sí, terminamos.